Por otro lado, también depende de la distensibilidad de los vasos sanguíneos, o sea, qué tanta sangre pueden manejar los grandes vasos, como son la aorta y sus siguientes ramas, o la cantidad de sangre que llegue desde las venas, vena cava superior y vena cava inferior, porque están de acuerdo que si llega más sangre a aurícula, pues la aurícula va a mandar más sangre a ventrículo y por lo tanto ventrículo va a tener que mandar más sangre a lo que va a ser los grandes vasos, aorta o pulmonar. Entonces todo esto está conectado, pero recuerden que la presión arterial sistólica nos refleja principalmente el volumen eyectado de ventrículo izquierdo. Esto sería su presión normal. Por otro lado, tenemos la presión contraria, la presión arterial diastólica, que es el valor mínimo detectado al medir la presión arterial y que no nos habla de o no tiene relación con el volumen sanguíneo, más bien tiene relación con el valor de la resistencia periférica. Esto quiere decir que si la resistencia periférica, o sea, la tensión arterial es mayor, esta fuerza que ejerce el vaso contra la sangre, pues va a llegar un punto en que esta misma resistencia va a ocasionar que el flujo sanguíneo ya no corra y en ese momento se detenga. Dicho de otra forma, recuerdan que diástole es el momento en que se cierran las válvulas semilunares, aorta y pulmonar, para permitir el llenado de los ventrículos. ¿Esto por qué? Pues el ventrículo ya eyectó todo el volumen interno, la presión ya no es suficiente y en ese momento es mayor la presión dentro de los vasos sanguíneos, o sea, dentro de la aorta, y esta presión obliga a que se cierren las válvulas y por lo tanto se empiezan a llenar nuevamente los ventrículos. Sus valores normales aproximadamente son de entre 60 a 80. Igualmente puedo tener valores menores o valores mayores, pero nuevamente estos cambios nos habla de alteraciones, pero en las resistencias periféricas, mientras que las alteraciones en la presión sistólica nos habla de cambios o alteraciones a nivel del flujo sanguíneo o de la capacidad de regular de manejar esta presión secundaria al volumen que ejerce el corazón. Hasta aquí todo va bien, ¿cierto? No hay alguna duda. No. Todo bien, ok. Todo bien. Ahora, nosotros podemos obtener otra medida que se llama presión de pulso y hasta el nombre lo dice, es el pulso, la presión que se ejerce en los sitios relativamente distales de los grandes vasos. Y entonces si yo pongo mis dos dedos índice y medio a nivel del radio, al nivel de la muñeca, pues yo puedo palpar mi pulso radial justamente y ahí tengo que tener cierta presión para que yo la pueda sentir. Pero esto quiere decir que si yo lo puedo sentir, es suficiente la presión que se ejerce de los vasos, desde los vasos más proximales hasta los distales, como para mantener cierta intensidad en la presión arterial, como para asegurar que de adentro hacia afuera el oxígeno salga hacia los tejidos. Esta presión de pulso se obtiene a través de la diferencia entre la presión sistólica y presión diastólica. Recuérdenme entonces, ¿cuál podría ser el valor de presión sistólica? 120. 120. ¿Cuál podría ser un ejemplo de presión diastólica? 80. 80. Entonces, 80. si hago la diferencia entre 120 y 80, ¿qué resultado me queda? 40. 40. Por lo tanto, la presión de pulso es esta diferencia entre la presión sistólica y diastólica, que en promedio es aproximadamente de 40 milímetros de mercurio, lo que nos está queriendo decir que a nivel de arterias de menor calibre, esta presión es la que me está asegurando que el oxígeno nuevamente esté saliendo del vaso y se esté yendo a los tejidos, y es la presión como mínima, como para tener esta función básica. Refleja justo la circulación pulsátil. Ajá. Existen otros factores que me pueden modificar esta presión de pulso, como puede ser el volumen de sangre secretado por el ventrículo, porque están de acuerdo que si yo expulso menor volumen, pues yo el pulso lo voy a detectar perfectamente en los grandes vasos, pero yo cuando me vaya alejando, conforme me vaya alejando a los vasos de menor calibre, esta presión cada vez va a ser menor, hasta que llegue un punto en que sea indetectable. Y por otro lado, la distensibilidad total del árbol arterial. Esto quiere decir que si es una arteria que tiene una luz más estrecha, recuerden que a menor calibre, mayor presión, y al contrario, mayor calibre, menor presión. Esto quiere decir que si yo tuviera alguna condición que me obligue a que el vaso sea más pequeño, la presión va a elevarse
Ajá, y entonces yo puedo llegar a sentir un pulso mayor, aunque el corazón no tenga nada que ver. Por ejemplo, cuando yo tengo placas, alguna obstrucción, alguna acumulación de grasa en los vasos sanguíneos que obliguen que el vaso sea más estrecho y entonces la presión posterior a esta luz o a nivel de esta luz va a ser mayor, pero secundaria a una causa que no tiene nada que ver con el corazón. Esta es la presión de pulso aproximadamente, entonces esto es lo que nos refleja. Y por otro lado, una definición muy importante va a ser la presión arterial media. Esta presión es justo el promedio entre la presión sistólica y la presión diastólica. Esto quiere decir que también tengo una fórmula para poder obtener esta presión arterial media. Y tenemos tres opciones. La primera es, la presión arterial media se obtiene de la suma de la presión arterial diastólica más un tercio de la diferencia de la presión sistólica menos la presión diastólica. La segunda opción, tenemos la presión arterial media, es igual a los 2/3 de la presión arterial diastólica más el tercio de la presión arterial sistólica. O finalmente tenemos la otra opción, que multiplicamos, es 2 veces la presión arterial diastólica más la presión sistólica entre 3. ¿Qué fórmula se les hace más fácil? La tercera. La última. Y supongo, estoy casi seguro que la tercera es la más fácil porque no implica fracciones. Aunque están de acuerdo que al final estoy haciendo una fracción, o sea, tengo un número, una cifra en el numerador, una cifra en el denominador y de todas formas tengo que hacer esta división, pero es más fácil hacerlo. Entonces, ahora díganme, si yo tengo una presión de 130 sistólica y una presión diastólica de 86, ¿cuál va a ser mi presión arterial media? ¿Alguien ya hizo el ejercicio? ¿Puedes volver a repetirlo, por favor? Ok. El valor de presión sistólica es 130. Mi valor de presión diastólica es 86. ¿Cuál es mi presión arterial media? Ya la dijo Fabiola. 100. 100. ¿Están de acuerdo con Fabiola? Sí. Sí. Perfecto. Esto quiere decir que la presión arterial media es el valor de la presión con que la sangre llega a los tejidos. Dicho de otra forma, es el valor o la cifra que nos indica cuando los tejidos están siendo perfundidos, está llegando oxígeno y nutrientes a todos los tejidos. El valor tiene que ser siempre mayor a 60, siendo un promedio entre 90 y 100. Entonces, en el ejercicio que acabamos de hacer, ¿se encuentra normal o se encuentra bajo o se encuentra alto? Pues está en el límite, ¿no? Porque es 100.666, ¿no? ¿Ok? Está en el límite, en realidad está en el límite de nuestro promedio, porque en realidad aquí en este caso no interesa tanto si está alto o si está bajo. Bueno, más bien si está alto, sobre todo. Aquí, con que pase de 60, estoy asegurando que todos los tejidos están siendo irrigados y por lo tanto está llegando el suficiente oxígeno y nutrientes. Eso es lo que a mí me importa. Entonces, en este caso salió 100.6, o sea, está dentro del rango común. No hay ningún problema. Me está confirmando que los tejidos con esta presión de 130/86 están obteniendo el oxígeno necesario para poder sobrevivir. Pero cuando el valor sea debajo de 60, o sea, cuando mi presión arterial media sea de menor de 60 y por un tiempo prolongado, esto me está reflejando que los tejidos ya no están siendo irrigados adecuadamente y por lo tanto los tejidos no están obteniendo el oxígeno necesario, activándose rutas metabólicas anaerobias, acumulándose desechos además, y esto me puede llevar a lo que va a ser la necrosis de los tejidos u órganos. Por lo tanto, conclusión de todo esto es mantener siempre mi presión arterial media mayor a 60 milímetros de mercurio. ¿Qué factores me pueden hacer que la presión arterial media disminuya? Díganme un ejemplo de alguna enfermedad
en la que pudiéramos encontrar una presión arterial media menor a 60? ¿Podría ser Deshidratación. hipovolémico? Escuché deshidratación y ¿qué dijiste? ¿Quién fue? Dije un shock hipovolémico. Exactamente. ¿Están de acuerdo que la deshidratación grave me lleva a un choque hipovolémico? Estamos hablando de lo mismo. Recuerden que la definición de estado de choque es una hipoperfusión tisular. Entonces, si nosotros relacionamos el tema que ya vimos anteriormente con lo que estamos viendo ahora, estamos metiendo un dato extra, que la presión arterial media me refleja si me encuentro en estado de choque o no, y si los órganos ya están sufriendo isquemia y por lo tanto disminución de oxígeno. ¿Sí queda claro todo esto? Sí. Perfecto. Este dato es muy, 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 muy importante. Los urgenciólogos, los intensivistas, les interesa muchísimo este dato. O sea, siempre que ustedes roten por urgencias y tengan a un paciente con una condición relativamente grave, siempre les van a decir qué presión arterial media tiene, porque con esto nos podemos dar cuenta o dar una idea de si los órganos están sufriendo o no. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si yo tengo menor presión arterial media, el principal órgano o los principales órganos que me interesan será cerebro, corazón y riñón. Si alguno de estos dos se daña, en este momento podemos empezar con una falla orgánica que se puede extender hasta todos los demás tejidos u órganos y llevarnos a una falla orgánica múltiple. Solamente por el puro cálculo de una simple fórmula, teniendo dos datos tan sencillos, presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Obviamente todo esto va a ir acompañado de estudios de laboratorio, gasometría, etcétera, pero con esto ya nos vamos dando una idea. Si tengo una presión arterial media baja, menor a 60, el oxígeno no está llegando, por lo tanto yo esperaría que el paciente se encuentre en hipoxia, porque no está llegando suficiente oxígeno. Por otro lado, va a presentar hipercapnia, pudiera ser, por acumulación de CO2. Por otro lado, tendría o podría encontrar una acidosis, más bien una acidemia, o sea, un estado de pH ácido en la sangre que pudiera estar siendo de origen, no sé, respiratorio o metabólico, por ejemplo. Y pudiera estar encontrando elevación de ácido láctico, destrucción de células musculares, etcétera, etcétera. Pero vean cómo todo lo demás es como complementario a lo principal, una mala irrigación y un mal aporte de oxígeno hacia todos los tejidos. Estas fórmulas, por favor, no se les olviden. Les voy a pasar la presentación, pero apréndanselas de memoria, porque ya sé que esta es la más fácil para ustedes, pero muchas veces los doctores les dicen, a ver, existe esta forma, pero dime las otras. Ajá. A mí no me interesa que ya la sepas hacer. A mí me interesa saber que lo puedes hacer independientemente de la fórmula que ocupe.